Bueno, ¿sí? Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el panel o foro Egresados en Ciencias Sociales de la UACJ, retos y experiencias de la intervención comunitaria con grupos en vulnerabilidad social en Ciudad Juárez. Hicimos una pequeña modificación ante la imposibilidad de asistir de dos ponentes. Entonces vamos a cambiar un poco la dinámica del panel, lo cual nos va a permitir, creo que sea un poco más atractivo para ustedes quienes están aquí presenciando, y que también podamos optimizar los tiempos. Nos acompañan dos de los ponentes originales y se ha integrado un tercer ponente, el cual apenas hoy en la mañana le hice la invitación, pero creo que su participación también va a ser muy importante. La dinámica de este panel va a ser que a través de tres preguntas generadoras, las cuales van a tener un tiempo cada uno de los ponentes o de los panelistas en responder, sobre todo desde sus experiencias dentro de la intervención comunitaria o intervención social, lo cual es variado desde la participación que cada uno de ellos ha tenido. Han tenido varias, pero por ejemplo, algunas de ellas ha estado en el enfoque del gerontodiseño, la gerontología o la gerontología desde el enfoque multidisciplinario, también desde el ámbito de la vivienda, desde el ámbito de la infancia, la otra ponente, y también el ponente con la prevención del VIH, sobre todo en el contexto cubano. La primera pregunta para ellos va a dar cuenta de la experiencia que ellos han tenido. Ellos van a platicarles, van a narrarles cuál ha sido esa experiencia. La segunda pregunta va a ser una de manera individual, con un tiempo más corto, lo que ellos consideran cuáles son los retos que se tiene desde la intervención social o la intervención comunitaria, para luego entre ellos mismos, a partir de las respuestas iniciales, tengan un breve diálogo, una breve retroalimentación a partir de sus respuestas. También va a ser un tiempo, digamos, suficiente, pero no tan extendido, para posteriormente y de manera para finalizar el panel, abrir a ustedes, el público, algunas preguntas que tengan en concreto para alguno de ellos como panelistas o de la temática que se expuso, y así dar cierre al panel. Sí les agradeceríamos que a quienes están aquí, sea por voluntad propia o por voluntad de terceros, que sí permanezcan hasta que termine el panel, o si no van a permanecer, pues que de una vez lo hagan, porque se siente muy feo que se retiren a mitad de las intervenciones de los ponentes. Bueno, primeramente presento a la maestra Berenice Rodríguez, quien es licenciada en Sociología, maestra en Planificación y Desarrollo Urbano. Su línea de investigación son el tema o la línea de infancia, vivienda y desarrollo comunitario. Sus experiencias laborales han estado en el Instituto Municipal de Investigación, el IMIP, aquí en la localidad, diversas asociaciones de la sociedad civil y actualmente, creo, en la inmobiliaria Ruba, ¿es correcto, Bere? Tenemos también a Berenice Mena, la maestra Berenice Mena, quien es licenciada en Diseño Industrial por parte de la UACJ, es maestra en Trabajo Social de aquí, de la UACJ también. Sus temas son gerontodiseño, gerontología comunitaria, arte y diseño. Es profesora aquí de la universidad, sobre todo enfocándose en YADA, ¿es correcto? Es autora de la revista digital Mayores de Hoy. Entre sus cursos han estado erótica, vejez y sexualidad, gerontología comunitaria, gerontodiseño, entre otras materias. Tenemos también al licenciado que cursa también la maestría en estudios interdisciplinarios de género aquí en la UACJ, José Manuel Pérez Cordero. Él es ingeniero químico y licenciado en estudios socioculturales, miembro de la Red Cubana y Latinoamericana de Educadoras y Educadores Populares. Trabaja como editor y corrector en Ediciones Loina en Pinar del Río. Trabaja en salud pública como voluntario en la prevención de ITC y VIH desde hace 18 años, y como dije recién, es estudiante actual de la maestría en estudios interdisciplinarios de género de aquí de la UACJ.
Bueno, dando la presentación de aquí nuestras panelistas y nuestro panelista, la primera pregunta es para cada uno de ellos con un tiempo estimado entre 10 minutos para la respuesta. En realidad son 15, pero quiero decirles que 10 para que no se van a extender de los 15. ¿Sí? Ok. ¿Cuál ha sido su experiencia dentro del ámbito de la intervención social, comunitaria, de educación popular, o como ellos la vayan a definir a partir de esa experiencia, que nos planteen sobre todo cómo fue que llegaron ahí, cómo ha sido su experticia dentro de su profesión, desde su formación? Pues adelante, creo que iniciamos contigo, Bere. Contigo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Es un gusto estar con ustedes y un gustazo también conocer a estos colegas con los que comparto la mesa. Bueno, como ya bien dijo el doctor Lara, yo soy egresada en Sociología y tuve la fortuna de, en cuanto salí de la carrera y en mis últimos semestres, involucrarme en todo lo que es el trabajo comunitario a partir de diversas colonias en Ciudad Juárez, con actualización de polígonos de pobreza por parte de Sedesol, y afortunadamente sabía andar en la ruta desde muy chiquita, así que me fue un placer conocer colonias que no tenía ni idea de dónde estaban y conocer nuevas rutas para identificar los espacios en mi ciudad. Como una situación muy personal, desde que tuve la clase de Sociología Urbana, yo deseaba y anhelaba adentrarme más en ese campo, y fue esa materia la que me llevó a desear trabajar en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, y posteriormente tener la maestría en Planeación y Desarrollo Urbano. Sin embargo, a pesar de las cuestiones teóricas de mis 2 grados, pues el amor ha sido más hacia la comunidad y los procesos que en ella se dan, y el ser parte de acciones, de cambios que llevan al posicionamiento de los ciudadanos, al ejercicio de sus derechos, y lo que me ha hecho un gran honor, ¿no?, participar en mi ciudad. Muy bien. Dentro de mi experiencia, ¿cuál ha sido la particularidad de la intervención comunitaria en Ciudad Juárez y en algunas de las colonias que he trabajado? Creo que, como muchos de ustedes, tenemos las clases de la metodología, ¿no?, que a veces no sabemos cómo ni dónde la vamos a aplicar. Sin embargo, para la intervención comunitaria tenemos que estar muy abiertos a reconocer los procesos por los que las comunidades están pasando y cómo se conforman, cómo gestionan sus recursos, cómo van descubriendo sus propias culturas, sus propios valores. Entonces, la sistematización es una parte fundamental de la intervención comunitaria. A lo mejor a ti, si estudias trabajo social, si estudias sociología, esta parte de los diarios de campo te puede parecer innecesaria. Cuando estés en campo va a ser oro. Tus diarios de campo, tu análisis de la realidad que estás viendo tú en ese momento, posteriormente se convierte en carne de cañón para que imagines, para que creas, para que conformes hipótesis. Entonces, recomendación primera, disfruten esa parte de la introspección de lo que están viviendo en campo y de sistematizarlo. No lo echen por innecesario, realmente les va a servir mucho. Durante los procesos comunitarios, una parte que me parece fundamental es el reconocimiento de los líderes. Nosotros a veces queremos llegar a la comunidad pensando que tenemos la respuesta para la problemática. No, es que hay que hacer estas cartas, hay que hacer estas gestiones, hay que hacer esta revolución.
Sin embargo, las comunidades tienen sus propios procesos y nosotros realmente vamos a conocerlos, nos vamos a sumar, pero no vamos a ser el líder de ese cambio, somos actores, por así decirlo, externos. Entonces tenemos que estar bien conscientes de eso, porque no se trata de una situación de egoísmo, sino una situación de ilusión. ¿Queremos hacer cambios en nuestras comunidades? Sí. Sin embargo, tenemos que respetar los valores, las claves, todo lo que sucede en ese lugar a donde vas. Y el principal es el reconocer a los líderes. Cuando reconocemos a los líderes, viene el segundo proceso, que es convencerlos, que es darles a conocer tu proyecto, es invitarlos a que se sumen, a que si ellos se enamoran, si ellos le entienden a la intención con la que nosotros vamos, sea con un proyecto de una materia, sea por parte de tu trabajo, sea por parte de un programa de la federal, estatal, municipal, si ese líder comunitario no lo entiende, si ese líder comunitario considera que no es correcto, que es algo que no se necesita, no vas a tener éxito o va a ser muy difícil porque no vas a poder mover a las masas, por así decirlo. Entonces, nuestros líderes comunitarios los tenemos que respetar, conocer y sumarnos también al proyecto que ellos a veces tienen para la comunidad. ¿Qué pasa con estos líderes comunitarios en ocasiones? A mí me tocó, ¿verdad?, que eran parte de algún partido político. Entonces ahí tenemos otro reto. No los podemos brincar ni los podemos hacer a un lado, pero sí tenemos que generar conciencia en otras personas que a lo mejor no tienen una voz tan fuerte, pero sin embargo su comunidad los reconoce. Entonces hay que ampliar esas redes comunitarias de liderazgo, hay que con alguna técnica, con algún procedimiento dentro de las comunidades es invitarlos, es que tengan más fuerza. Entonces es muy importante la parte de los líderes comunitarios. La conformación de las redes comunitarias, como se señaló, trabajé en el área de desarrollo comunitario de una inmobiliaria. Las inmobiliarias tienen una onda actualmente. Te venden las casas, pero quieren formar redes, comités vecinales. ¿Para qué? En Juárez, para que los vecinos paguen por el portero. Por ejemplo, no sé quién vive en un fraccionamiento cerrado, levante su mano. Muy bien. Ahí hay un proceso vecinal que a lo mejor no lo vemos porque no estamos muy involucrados. Sin embargo, es necesario, en este caso se utiliza para este procedimiento administrativo de los espacios urbanos, ¿no?, de los fraccionamientos cerrados. Entonces, ahí se forman unas redes comunitarias muy particulares que son los comités de vecinos, pero con estas responsabilidades más administrativas para pagar, para contratar a los guardias, para gestionar alguna situación de pintar el fraccionamiento. Y en mi experiencia trabajé en dos áreas, en los fraccionamientos de vivienda de interés social, que obviamente son los que tienen más de 1000 casas y están en las orillas de la ciudad, y la vivienda de interés, la vivienda media, que ya son áreas como sendero, y se generan dos situaciones de redes comunitarias bien diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles eran las necesidades que me planteaban los vecinos de las viviendas de interés social que se estaban metiendo a robar a sus casas? ¿Cómo solucionaban esa situación? Se manejaban cuotas de 100 pesos por semana por casa, pero los vecinos no la querían dar. Entonces, yo lo único que
que pude hacer fue un acompañamiento a los comités. Yo no podía solucionar sus problemas porque pues tampoco a veces no te alcanza, como interventor en una comunidad a veces no te alcanza el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, una parte fundamental es acompañar, es guiar a los vecinos para que puedan gestionar. Por ejemplo, si se les va la luz, si tienen problemas con el agua. Entonces, lo que yo hacía era generarles ciertos protocolos, decirles, mira, vas a ir, hay que hacer un oficio. Yo les ayudaba a hacer los machotes, hay que dirigirlos a tal persona, hacer directorios y acompañar de esa manera a la comunidad. Y en el otro caso, de los fraccionamientos de vivienda de interés media, ellos se organizaban muy rápido, era más fácil su organización y no había tanto problema con las cooperaciones. Sin embargo, porque daban dinero, ya no había más participación. O sea, ellos cumplían con darle el dinero al comité para que el comité solucionara todo. Y en este caso mi acompañamiento era más para fortalecer los lazos comunitarios, hacer conciencia de que hay otras maneras de participar, que no solamente son las económicas. Entonces, pudiera platicarles muchas cosas más, ¿verdad? De mi otra experiencia que es con la población infantil, pero pues nos quedamos con esto. Gracias. Gracias, Bere. Le damos la palabra a Berenice Mena. Buenas tardes. Quiero agradecer por pues el espacio brindado el día de hoy y compartir mi experiencia y pues comentar que pues mi experiencia es indeterminada, no está estructurada y pues todavía sigue en desarrollo. Ahorita el doctor Lara al presentarme comentó que soy licenciada en diseño industrial y pues quisiera hacer un paréntesis para explicar un poco mi carrera, aunque pareciera ser o la ubica, ¿no? Dentro de la ingeniería, pues no es así. La disciplina está ubicada dentro de las humanidades y es ahí donde la misma disciplina me permite tener esta experiencia en la intervención comunitaria. El diseñador industrial atiende las necesidades de las personas, pero a través de los objetos o bien productos, servicios, ideas. Como comentaba el doctor Lara, yo me especialicé por el tema de la gerontología. Dentro de la disciplina está esta corriente del gerontodiseño. Ahí, al empezar a hacer mi tesis, es donde pues tengo que ir a campo, ¿no? A esta parte de la recolección de datos y donde empiezo a conocer una realidad, y más que nada una realidad social de las personas mayores. Comienzo con los lugares de larga estadía, conocidos como asilos, y pues para eso también tengo que estar en comunidad. Pues veo la necesidad de que tengo que trabajar más que nada el diseño social, por eso hago la maestría en trabajo social y sigo con el mismo tema, pero enfocándome más a la gerontología comunitaria, que es una parte de la disciplina de la gerontología. Yo actualmente me desempeñé en la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde trabajé con los grupos comunitarios de personas mayores. Actualmente estoy en el Consejo Estatal de Población, donde trabajo un proyecto de inclusión social para personas migrantes, pero de igual manera sigo trabajando con población mayor. Coincido en muchas de los puntos que mencionaba mi compañera, ¿no? Cuando yo entro primero que llego a la subsecretaría y que traigo todo este enfoque del nuevo paradigma del envejecimiento, y a planear y ver cómo voy a llegar a la comunidad, los grupos eran llamados círculos de la amistad, ¿no? Entonces es donde me empiezo yo a plantear desde el nombre, ¿no? ¿Por qué círculos? ¿Por qué de la amistad? Entonces empieza la modificación desde el nombre, se decide trabajar bajo los núcleos gerontológicos, donde son conformados por 10, 15 personas. Entonces empiezo a planear, hago ciertas visitas comunitarias y pues mi sorpresa es que llego y hay grupos de hasta 200 personas, ¿no?
y que necesitan la atención y que sus problemáticas son diversas y hay problemas estructurales de los cuales yo no tengo las capacidades ni la misma institución para resolverse al momento, ¿no? Entonces sí hay que delimitar. En esta parte coincido con Bere, ¿no? Tengo que llegar con aquellos líderes y más en cuestión de que tienen cierto partido a negociar, ¿no? Porque, oh sorpresa, llegas y no te dejan algunos entrada, o sea, no te dan entrada, pues es la negociación, es mostrarles todo lo que podemos trabajar con las personas mayores. Entonces, sí hay ciertas limitantes, es decir, yo puedo trabajar desde la parte recreativa con los núcleos gerontológicos, pero igual, ¿no? Te topas en la comunidad con problemas como el abandono, como la pobreza. Yo creo que está obviado, ¿no? Es la problemática de las personas mayores en Ciudad Juárez. Con un enfoque totalmente de gerontología comunitaria, de un desarrollo comunitario para el envejecimiento, donde se comienza a trabajar más que nada, un eje principal es la autonomía, trabajar la autonomía de las personas mayores. Posteriormente se incorpora un grupo, un colectivo Palochi como voluntariado, entonces pues fue de gran apoyo el contar con ellos y se empieza a hacer todo el plan desde trabajar con un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable y una de mis experiencias y se las comparto es que cuando llego a comunidad y veo, ¿no? Ya grupos muy organizados, grupos autogestionados, pero faltaba esa esencia de la autonomía, faltaba esa esencia de reconocerse como personas envejecientes y personas envejecidas, ¿no? O sea, niegan totalmente la etapa por todos esos estereotipos. Entonces, desde ahí veo la posibilidad de trabajar para poder transformar, ¿no? Pero, pues no, llego y todos un día a la semana que se reúnen, tomando refresco, ya saben, ¿no? De 3 litros, chile colorado, arroz frito, y cuando empiezo a hacer los diagnósticos participativos, el 70% de la población diabética o hipertensa. Entonces eran los choques, no decía, o sea, ¿cómo yo puedo venir a decirles que hagan y que no hagan, ¿no? Entonces, el primer proceso que tuve que entender es que yo no puedo estar fuera de la intervención comunitaria, también tengo que ser parte para ganar la confianza, para tener, parte de lo que yo comente sea aceptado, ¿no? Cómo llegar y decirle a un mayor que no puede comer, qué puede hacer. Entonces fue un proceso complejo dentro del trabajo en comunidad con los núcleos gerontológicos. Y pues sí, los cambios iban más que nada en el sentido de una aceptación como personas envejecidas, tratar de que la persona mayor pudiera poner su propia norma. Con respecto a los líderes, pues ahí sí, en la negociación, pues sí tenía que desdibujar esa figura, ¿no? O sea, desde este eje de la autonomía, pues el líder decide a dónde van, qué hacen, qué comen, qué digan, a qué horas hablen. Entonces, era un proceso de negociación con el líder, pero también tenía que desdibujar las funciones, este poder tan vertical que tienen los líderes, y pues ir poco a poco en el mismo grupo de adultos mayores, pues dando responsabilidades muy discretamente a otros agentes, ¿no? para poder empoderar. Realmente es difícil porque pues son prácticas muy arraigadas y
aparte, pues ellos tienen pues cierta lealtad, ¿no?, a esta persona. También como parte del voluntariado que estaba en desarrollo social, pues los chicos fue de gran apoyo porque los chicos generaron mucha empatía con los grupos. Dentro de esto pues se generó un evento recreativo, un campamento, y ahí fue donde empezamos a ver ya pues ciertos cambios muy pequeños, pero muy significativos, ¿no? Desde reconocerse como personas mayores. Eso era para nosotros, yo creo que fue un gran avance, donde las personas se reconocieran y empezaran a aceptarse, a disfrutarse y a vivirse como personas mayores. Y pues yo creo que el trabajo sigue con el grupo poblacional. Sí me tocó ver problemas muy complejos donde en realidad yo tuve que aceptar que no podía ser un agente para transformar porque no estaba en mis manos ni en de la institución, ¿no? Me tocó ver casos de abandono, me tocó ver casos de violación a personas mayores, mujeres, por mismos familiares. Entonces, pues esas problemáticas yo las tenía que transferir a otros departamentos o a otras instancias porque no estaba dentro de mis funciones atenderlas. Y pues yo creo que esa es mi participación. Gracias. Adelante, José Manuel. No te escucho. Buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer la invitación a compartir con las muchachas y con el doctor Luis Manuel el panel. Y bueno, pienso que para hablarles de mi experiencia en el trabajo comunitario, primero debo hablarles de mí, de mi formación humana y formación profesional. Vengo de un ambiente rural, hijo de campesinos, y me formo como ingeniero químico primeramente, pero esa formación desde lo rural pues creo que creó las bases en mí para el trabajo comunitario porque me comenzó a formar como humanista, y cualquier diferencia, cualquier inequidad o desigualdad a mi alrededor pues no pasaba desapercibido, y es lo que me hace durante mi carrera universitaria y al terminar la ingeniería química pues estar inmerso en cualquier cuestión de esta de las que le hablaba. También tengo que ubicarlos en el contexto cubano porque en el año 2000, que es cuando comienzo a coordinar un proyecto a nivel provincial, es decir, Cuba está dividido por provincias y yo vivo en Pinar del Río, es la provincia más occidental, la más cercana a México, a Yucatán. Y comienzo a coordinar un proyecto de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres. Les decía del contexto cubano porque la salud pública cubana tiene un sistema muy bien diseñado y que tiene sus basamentos sobre todo en la educación y promoción para la salud, con esta visión de prevenir las enfermedades, ¿no? Ya en el año 2000 existía un crecimiento en relación al VIH y otras infecciones de transmisión sexual en el país, básicamente en la población no heterosexual, sobre todo en mujeres con un crecimiento más lento, pero en hombres que tienen sexo con otros hombres con orientaciones sexuales diferentes, pero también con identidades diferentes. Y es pues la problemática del VIH la que me hace acercarme a estos temas.
también mirando el contexto cubano, en Cuba existe un voluntarismo fuerte. Yo en la presentación el doctor decía que llevo 18 años trabajando como voluntario en la prevención del VIH, pero represento a una red de promotores de salud que somos, en el caso de este proyecto que les comento, que hoy se llama Red HCH Cuba, a más de 15.000 voluntarios, sin contar los jóvenes, las mujeres y personas adultas que también se incorporan, porque trabajamos con la metodología de educación de pares. Y esto creo que fue fundamental para dar mis primeros pasos dentro de este campo. También tengo un acercamiento al trabajo comunitario, porque desde la universidad ya tenía inquietudes literarias y escribía. Había tenido mis primeras publicaciones en modo de poesías y demás, pero a partir del año 2001, pues de alguna manera llego al profesionalismo y comienzo ya a publicar con varias editoriales cubanas, y básicamente en el trabajo de niñas es decir, literatura para niñas y niños. Y ahí comienzo pues a hacer desde la literatura, que creo que el arte nos ofrece también muchísima riqueza de herramientas para hacer trabajo comunitario, y es a través de la literatura que bueno, comienzo a hacer una intervención manejando todos los temas que hoy son preocupación en Cuba, como puede ser el divorcio, como pueden ser el bullying escolar y demás. Pues desde ahí, a través de los talleres literarios, en Cuba existe una política también muy fuerte desde lo cultural, y donde la UNIAD, es decir, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, a la que soy miembro, y el Instituto Cubano del Libro, pues tienen, en el caso de la literatura, pues tienen un programa de que sus artistas pues hagan talleres literarios. También pasa en las artes plásticas, en el teatro, la danza y la música. Y lo mismo en las escuelas, en casas de cultura, que es como se le llama en cada municipio, pues se imparten talleres a personas que tengan inquietudes artísticas, talleres de manera gratuita, ¿no? Y pues por ahí trabajaba estos temas también que me preocupaban, y empezaron mis acercamientos a lo que es la intervención comunitaria, sobre todo en escuelitas rurales, que es donde más he trabajado. Después ya que comienzo el trabajo en la prevención de VIH, pues viene mi segunda formación, que viene por el descubrimiento, porque cuando uno empieza a hacer prevención de este tipo, pues uno va a dar mensajes, vamos a que te informes de las vías de transmisión y a repartir el condón. Pero el caso de SIDA como pandemia, pues tiene un trasfondo psicosocial muy fuerte, y por supuesto sigo ubicando en el contexto cubano, pues como sociedad latina, es una sociedad machista y patriarcal, donde toda persona no heterosexual, pues entonces no cabía en esa normatividad. Y entonces había que hacer un desmontaje desde esa aprehensión cultural, pues, de estos estereotipos, ¿no? Y entonces llega mi acercamiento ya cuando trabajaba en Ediciones Loina. Actualmente trabajo en una editorial haciendo libros, es decir, de diferentes géneros, corrigiendo y editando algunos libros. Pues me acerco a las ciencias sociales y humanitarias a través de una licenciatura que es de las más jóvenes en Cuba, que tiene aproximadamente alrededor de 15 años, que se llama Estudios Socioculturales. Y creo que esto pues me servía como una herramienta eficaz a mis inquietudes de trabajar las diferentes problemáticas sociales, pero ya desde una ciencia, y me lo había dado, por supuesto, el trabajo práctico, esa acción, participación dentro de estas comunidades, y descubriendo que había una complejidad de factores que influían, que viene desde las identidades de género, orientación sexual, las diferentes maneras de relacionarse, los patrones culturales que existían. Y entonces termino la carrera, y hay un momento muy importante que ocurre en el 2005 que sirvió quizás para darle un viraje al trabajo
comunitario que estábamos haciendo, y es el acercamiento a la educación popular. La educación popular de Paulo Freire, pues ahora mismo yo no estaría aquí, estaría ahí sentado con ustedes compartiendo, porque hay muchos aprendizajes en esas comunidades, todos conocemos, y cuando esos procesos de aprendizaje se hacen de una manera horizontal, pues se enriquecen, y eso creo que fue básico en mi formación Vuelvo hacia mí, de nuevo desde el contexto cubano hacia mí, porque eso me ha hecho un mejor ser humano. Después que he pasado 18 años trabajando con esas poblaciones, pues hoy soy una persona más humanista, es decir, soy menos racista, menos homofóbico, menos machista. Y ya en esta etapa final, pues evidentemente cuando trabajas relaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres, uno piensa que no tiene nada que ver con el género. Y desde todos estos ricos procesos que se dan en la comunidad, pues entonces comienzas a descubrir, y es lo que me trae a Juárez. Agradezco infinitamente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que contribuya a mi formación profesional y humana, porque creo que de aquí saldré mejor preparado para seguir contribuyendo a mi contexto cubano, un país que tanto ha logrado en las equidades y las igualdades. No solo hay que trabajar con las mujeres, sino también con estas diversidades. En ese sentido, por ejemplo, desde el año 60 ya Cuba había aprobado el aborto en las mujeres, y muchas otras, es de los 4 países latinoamericanos que lo tienen aprobado, ya desde el año 60 lo había hecho, y muchos logros, y hoy en Cuba se está ya aprobando la Constitución, que me ha gustado mucho como cubano, y también hay un debate ya a lo popular para finalmente en noviembre hacerlo oficial, el matrimonio entre 2 personas. Es decir, ya no se va a etiquetar el matrimonio entre igualitario, entre 2 hombres, entre 2 mujeres. No basta con que yo me quiera casar con otra persona, lo importante es que somos seres humanos, y eso nos enseña también el trabajo comunitario. Bien, pues gracias a los 3 panelistas, en tiempo vamos de manera adecuada. Esta segunda pregunta, que va a tener 2 rondas, yo les pediría que al máximo de 5 minutos nos comentaran de manera individual cuáles consideran ustedes que serían los retos de la intervención comunitaria, de la intervención social, sobre todo teniendo por eje la formación en ciencias sociales o la formación o el enfoque multidisciplinario. Es decir, estamos aquí en ICB, el Instituto de Ciencias Biomédicas, en donde desde el ámbito de las ciencias de la salud se realiza también distintos tipos de intervención comunitaria. Entonces, ustedes, ¿cuáles desde su experiencia o desde la formación que han tenido, desde las teorías, metodologías, consideran que son los retos de la intervención? Si lo pueden ubicar desde el contexto local, bien. Si lo quieren hacer desde el marco nacional o internacional, pues mucho mejor. Serían a lo máximo 5 minutos. La segunda ronda sería a partir de lo que ustedes escuchen de cada uno de los panelistas, si tienen alguna intención de intervenir a partir de lo que haya dicho cada uno de ustedes. ¿Sí? Aquí sí es abierto. ¿Quién quiere iniciar? Pues igual, ¿no? Bueno, pues para mí uno de los principales retos en cuanto a la intervención comunitaria es tanto para los que hacemos la intervención como para la comunidad, y es el concepto de esta que tenemos, que es principalmente asistencialista. Creo que cuando como profesional, como parte de una asociación civil, como ciudadano, en cuanto piensas en intervenir en la comunidad, piensas de, voy a ir a los albergues a llevar juguetes a los niños. Voy a ir a un asilo de ancianos a llevar pañales. Y no está mal, claro que eso se necesita. Sin embargo, la intervención comunitaria va mucho más que el dar, que el ser fraterno con nuestros otros compañeros en la ciudad, sino que es un proceso que uno de los objetivos es hacer cambios, quizás no radicales, quizás no a gran escala, pero sí que beneficien la realidad social en la cual se está viviendo. Las grandes problemáticas, yo pienso que
si más buscamos en nuestras problemáticas sociales, pues más, la lista se hace más grande, ¿no? La violencia, el hambre, la pobreza, la escasez de trabajo, que puede parecer una sola gama, pero al final es diversa. Las enfermedades de transmisión social, los grupos poblacionales a los que vamos a atender, en fin, hay un sinfín de problemáticas en donde, o de realidades sociales en las que podemos intervenir como profesionistas. Y eso también se puede convertir en un reto, ¿no? Objetivizar estas realidades, ser puntuales para poder llegar a respuestas un poco más claras. Siento que es un reto que tenemos como interventores en la comunidad. Y la otra parte es que la comunidad está arraigada en ella esta situación de, vienes a mi comunidad, pero ¿qué me ofreces? ¿Qué me vienes a dar? Y no es que esté mal, sino que es un proceso cultural que se ha venido desarrollando en nuestras comunidades y principalmente en las colonias en Ciudad Juárez, en donde siempre se busca el beneficio inmediato, quizás, que no está mal, se necesita agua potable, se necesita luz, sin embargo, en otro momento se puede descomponer otra vez el alumbrado público, ¿no? Y el proceso tiene que volverse a repetir, se tiene que fortalecer esa red comunitaria y esos procesos de gestión administrativa, de gestión pública que las comunidades poco a poco van aprendiendo. Entonces, yo pienso que es necesario que este reto vaya disminuyendo y creo que ha comenzado un cambio en nuestro estado y en nuestra ciudad, en donde se desdibuja esta figura asistencialista por parte de las comunidades, en donde se entiende que ya nadie va a venir a solucionarme el problema, ¿verdad? Sino que yo tengo que aprender a encontrar las estrategias, los procesos, los caminos por los cuales me escuchen y me atiendan. Entonces, pues es lo que puedo compartir en cuanto a la comunidad. Por mi parte, coincido también con la maestra Berenice en cuanto a esta mirada asistencialista en la intervención comunitaria. Y por otra parte, uno de los retos, comparto mi experiencia y también pues experiencias de otros, es que el reto es el trabajo interdisciplinario en la comunidad, no es yo en la comunidad, o sea, tenemos que trabajar en nosotros en la comunidad, porque ahí es también donde entra esta parte de la innovación social, y no precisamente vamos a crear algo nuevo. Traigo la cita del Becho que dice que la innovación no es inventar la rueda, sino mostrársela a quien no la conoce. Y considero que con la mirada de otros y otras disciplinas es muy sustancial el trabajo comunitario. Entonces también quitar esa parte del yo en comunidad. Comento que existe en el caso de las personas mayores, pues existe el programa de gerontología, ¿no? Y es una esperanza pues en esta parte de la intervención comunitaria y de esta transformación, pero también en ese sentido también está la parte de que tienen que aprender a trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Otra de las cuestiones es que los métodos, ¿no? Tenemos que flexibilizar en comunidad respecto a los métodos, no es un recetario y ir a comunidad, 1, paso 1, 2, 3, 4, 5 y ya, ¿no? No es la receta para el pastel. Y esta cuestión también que va en los modelos, ¿no? En el caso particular de las personas mayores o del tema de vejez o envejecimiento, hay que tomar en cuenta que hay envejecimientos diferenciados, ¿no? No envejecemos de la misma manera, por lo cual en la parte de la intervención comunitaria me es difícil o me fue difícil llegar con un modelo de intervención.
no todos entran en el modelo. Entonces, yo creo, y desde la experiencia, es trabajar bajo un enfoque y un enfoque interdisciplinario más que nada. Y bueno, pues otra cuestión es que tenemos que empezar a tener otras herramientas de intervención. ¿Cómo? Como el arte o como el deporte, ¿no? Empezar a incorporar. El arte es una herramienta de transformación social, sin duda. Lo viví y lo he visto dentro de mi experiencia de intervención. Y creo que por mi parte es todo. Desde mi punto de vista, algunas coincidencias con ella, y creo que uno de los principales retos en el trabajo comunitario es lograr la participación, sí, verdaderos procesos de participación, y esto también tiene que ver, por supuesto, con el asistencialismo. Cuando se llega a las comunidades, pues muchas veces no se tiene en cuenta pues, ese contexto, cómo ellos viven, viene alguien desde afuera, y eso produce en que no se generen verdaderos espacios de participación. Que no es estar, muchas veces se confunde el estar con participar. Asociado a eso, por supuesto, pues la sostenibilidad, es decir, sostener ese trabajo comunitario en que los que nos dedicamos a hacerlo, pues somos personas que llegamos a las comunidades y tenemos nuestras herramientas, pero que hay que fomentar allí pues las potencialidades para que se quede ahí, y cuando uno se retire pues quizás también no se puede divorciar totalmente de esos procesos, pero más bien como una especie de acompañamiento y que entonces se haga sostenible en el tiempo. Y también la sistematicidad creo que es otro de los retos, sistematizar las acciones. Hay veces que se hacen cosas muy aisladas en el tiempo y eso no contribuye a ningún cambio. En otro sentido, también creo que el trabajo en redes, es decir, desde esos pequeños lugares que por supuesto hay que cambiar pequeños granitos, pues también hay que articularse con otros actores sociales. Coincido también en ese trabajo interdisciplinario e intersectorial. Es decir, en una comunidad pues es importante trabajar cualquier problemática desde una visión desde la complejidad, con la salud, con la cultura, con el deporte, con las asociaciones que existen ahí, las redes comunitarias. Eso es otro reto, el trabajo en redes. Si no se trabaja en redes, pues entonces se quedan esas voces apagadas en esos diferentes puntos en que se logra hacer buenas acciones. Y por supuesto pienso que también como un reto es tener bien claro los para qué, porque si no se llega a influir en algo, como por supuesto, por ejemplo, en las políticas públicas, desde ese espacio micro, influir en lo macro, pues entonces creo que el trabajo se queda ahí y desaparece con el tiempo cuando vengan otros líderes, cuando cambien los que dirigen las estructuras de poderes de esos espacios micros o macros, pues ya vienen otras visiones y todas esas personas que preparaste pues desaparece. Y el problema de la capacitación también. Es decir, la capacitación, los procesos de capacitación, sensibilización, pienso que son determinantes para los logros futuros. Si no se logra una buena capacitación y sostenerla, por supuesto, pues evidentemente formas ahora 10 especialistas en género y cuando esas personas, por cuestiones de la vida, van hacia otros lugares, pues desaparece todo el trabajo con perspectiva de género que había ahí. Es decir, eso de algunos de los elementos que creo importantes. Bueno, en tanto entre ellos ya no hay algún comentario más, en este momento se abre el espacio para algún comentario, pregunta por ustedes, por parte del público. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Sí. Okay.
Bueno, el del trabajo que estoy compartiendo principalmente es de la conformación de comités vecinales, tanto desde lo privado como de lo público. Llegar y conformar un comité de vecinos. Entonces, la metodología pues es la intervención, acción participativa principalmente, y con un diagnóstico participativo. Yo me formé en la talacha, o sea, nadie me dijo, mira, aquí es este procedimiento, te vas a ir, sino que fue un proceso que fui aprendiendo de las diferentes asociaciones en las que yo trabajé. Es mi experiencia, pero quizás no te va a servir a ti en algún momento. Entonces, principalmente es hacer un diagnóstico, saber quiénes son las personas con las que voy a trabajar, aunque ya hay un diagnóstico que yo realizo en la comunidad poblacional, económico, etcétera. Ir con la gente, conocerla, saber cuáles son sus necesidades, reconocer a sus líderes. A partir de ellos, de eso, pues es un proceso de selección para determinar responsabilidades con los comités vecinales. Después de que los conformo o los conformaba, venía un proceso de, como dice mi compañero, de capacitación, de formación y de fortalecimiento, donde les enseñaba diferentes maneras hasta para hacer un oficio. O sea, yo les enseñaba todo eso, les enseñaba a llevar registros de gastos, lo más básico en Excel, cosas que ya había aprendido en otras comunidades, pues se las pasaba, ¿no? Hasta el momento del fortalecimiento y de que ellos mismos se quedaran como un comité empoderado, capacitado, fortalecido. Pero como dice mi compañero, el reto más grande es que mientras los estás acompañando, el proceso se da, pero tu proyecto muchas veces dura 6 meses o 1 año y al final tú te vas. Entonces, en ocasiones lo que se conformó puede que permanezca o se pierda totalmente. Pero no hay como que un libro o un proceso que yo te diga, seguí este paso. Es con base en las necesidades de la comunidad. Y lo primero es el diagnóstico participativo, el que abre el cómo vas a flexibilizar tus instrumentos y los procesos con los que ya tenías pensado intervenir. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sí, adelante. La quería preguntarles de su experiencia, retos. ¿Qué retos habría que enfrentar considerando la actuación del gobierno en este tipo de intervenciones? ¿Cuáles son los retos que tenemos frente al gobierno? O viceversa, ¿cuál sería el reto del gobierno? La participación necesaria que debe tener en estas acciones. El reto del gobierno en nuestras intervenciones, bueno, en primer lugar, el gobierno ni se involucra, su participación a veces es nula. De hecho, cuando conformamos a los comités o concientizamos a la población de que tiene ciertos derechos urbanos y ciertos procesos para exigir, al final de cuentas, pues no les resuelven. Ese es uno de los primeros retos, que dentro de los procesos institucionales y sobre todo gubernamentales se den cuenta que ya les estamos ahorrando mucha chamba, que somos parte de un proceso en el que ya avanzamos, ya te capacitamos a la gente. ¿Qué esperas? ¿Qué más necesitas? Para esto es tuve una experiencia con el tema de alumbrado público, con el líder que estaba en ese tiempo, mi compañero Dirvin no me podrá dejar mentir, en el 2010 aproximadamente, un chavo empático, que sí tenía mucho trabajo y
toda la ciudad sin alumbrado público, pero era atento a las necesidades de la comunidad. Nosotros ya le formamos a la comunidad, la comunidad gestionó, llevó un oficio, llevó fotos, y él en menos de 3 meses hizo su chamba, no nos tiró paro, hizo su chamba. Entonces, se trata mucho de quién está en el puesto, en el área con la que tú estás colaborando, si es alumbrado público, sector salud, es hacerle así y llegar y tocarle la puerta. ¿Sí me entiendes? O sea, es bien difícil. Y creo que hubo un ¿cómo se llama? Un informe de resultados de Fortaleza hace unos meses, en donde hablan a nivel económico cuánto las organizaciones civiles que trabajamos en diversas áreas como fortalecimiento le ahorramos al gobierno. Millones de pesos le ahorramos, y aún así el trabajo en conjunto hay una brechota que tenemos que ir cortando poco a poco. Entonces, pues esto depende del líder del departamento, de nuestro alcalde, de qué tan consciente está de los procesos comunitarios. Y en el lado de la comunidad, pues el concientizarlas que no les van a venir a arreglar las cosas así, y que a veces hay un proceso que seguir. Entonces, concientizarlos de eso a veces es la parte difícil, pero cuando lo logras, simplemente repiten el procesito y van gestionando, van empoderándose, van creyéndose que como ciudadanos el gobierno no es quien nos va a hacer un favor, sino que tiene que cumplir con sus obligaciones. Bueno, desde mi experiencia en gobierno, creo que puede ser obstáculo es Hacienda. Entonces, gobierno tiene el reto, Hacienda, tiene el reto de ponerse de acuerdo, bueno, las instancias tienen el reto de ponerse de acuerdo con Hacienda. ¿Por qué? Porque haces requisiciones en mayo del 2017 y te llegan en mayo del 2018. Entonces, pues sin recurso no hay intervención. ¿Qué otro reto tiene gobierno? La continuidad de los proyectos. ¿Por qué? Porque ahorita está Juanita, pero resulta que al jefe no le cae bien Juanita, la corre y llega otro y con otras ideas. Entonces no hay continuidad en ningún proyecto en gobierno en este momento. Eso creo. Bueno, hablabas del contexto juarense, y desde mi mirada yo pienso que para cualquier gobierno, y pienso que para el de Juárez también, pues es la mirada hacia sus estructuras internas y lograr como que ese personal que tiene, como ya decía, su fin social, pues que ellos logren sensibilizar. Es decir, ahí habría un reto también desde quienes hacen trabajos comunitarios, las diferentes redes sociales, a sensibilizar a esas estructuras de poder, y ellos internamente, por supuesto, sensibilizar a todo el personal, porque no basta con que tengan los recursos, sino tienen la sensibilidad humana para influir en esos espacios necesarios para lograr resolver los problemas comunitarios. Y otro reto que pienso es también que logren trabajar, vincular todas sus estructuras, es decir, desde la multidisciplinariedad hasta también las diferentes visiones de todo. Es decir, cuando se trabaja en una comunidad, diferentes factores y de diferentes visiones, y he visto que en esas estructuras de gobierno pues tienen especialistas desde muchos campos, ¿no? Algo, por ejemplo, en materia de género, que es tan importante, pues se piensa que con tener a 4 mujeres en ciertos cargos, pues ya estamos trabajando de género, y no es así. Y entonces ella me decía algo importante: yo, para poder acceder a la maestría, afortunadamente la vida me llevó a ser licenciado en estudios socioculturales. Como ingeniero no hubiese logrado estar en esa maestría. Bueno, ¿por qué una maestría restringe el campo nada más a los licenciados, cuando desde cualquier campo de la vida podemos contribuir a esa equidad entre hombres y mujeres, o a saldar las diferencias humanas en todos los sentidos? Y eso es un reto también
a lo interior de esas estructuras de gobierno, pues sensibilizarse con las problemáticas, capacitarse y lograr un trabajo como más integrador entre todos sus miembros. En esa misma pregunta coincido con mi compañero. Hay una desarticulación en cuanto a las instituciones públicas. Creo que hay avances, creo que hay personas que están interesadas en que esas brechas se vayan cerrando, también lo creo, pero es tan grande el aparato y la estructura gubernamental que es un reto muy grande, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo, trabajo con niños tutelados. Entonces, este niño tutelado llega al albergue, que el albergue no es del gobierno, es una asociación civil en primer lugar, pero pues llega sin acta, llega sin servicios de salud, llega con un proceso jurídico estancado. Ahí, ¿a dónde recorrerías? ¿Quién crees que debe de solucionar eso? La pregunta es para ti. ¿Quién debe de dar el seguimiento a esa situación? ¿Quién? Sí, pero de todas, ¿qué instancia? Y no, realmente no es así. Aquí estamos hablando de 4 instancias que pueden participar en una sola situación, que es salud pública, es la procuraduría, es lo que es el DIF y que puede ser hasta educación, porque ese niño tiene derechos educativos, de salud. Entonces, aunque hay ciertas instancias muy específicas al final de cuentas. Entonces, ¿cómo articulas? ¿Cómo las articulas? ¿Verdad? Entonces, esto es un trabajo desde gabinete que sé que ya se está haciendo, que hay personas interesadas en darle agilidad a esos procesos. Hay esperanza, pero creo que el camino todavía está largo. Entonces, el anclar los procesos de todas esas instancias a veces es difícil por los recursos, por las mentalidades de cada líder. Sin embargo, creo que vamos avanzando. Sí, creo que vamos avanzando. Bueno, pues si no hay otra pregunta, les agradecemos su asistencia y la participación a los ponentes con un aplauso.